Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con la previa del Real Madrid-Mónaco. Como dijimos, chicos, íbamos a comenzar en breve con las previas también en la Euroliga de baloncesto, ya no solo las previas en el Real Madrid masculino, sino también con el básquet. Y nos toca iniciar esta previa con el partido que nos enfrenta al Mónaco de Mitrovic. Un Mónaco que venía de hacer una gran Eurocup el año pasado y que este año llega a la Euroliga con muchísimos nombres nuevos y que viene con 2 victorias consecutivas en los 2 primeros partidos, en las 2 primeras jornadas. Interesante fue el duelo que vivimos, por ejemplo, entre Mónaco y Unix Kazán, 2 equipos nuevos en esta Euroliga, y donde realmente pudimos ver algunos detalles interesantes, ¿no?, de cómo juega este Mónaco, que así a priori me parece un equipo bastante atractivo a nivel baloncestístico, donde creo que Mitrovic tiene claro que quiere mucho jugador autosuficiente para generar baloncesto en el combo 1-2. ¿Y por qué digo en el combo 1-2? Pues hombre, porque particularmente aquí tenemos 4 jugadores que rotan de manera sencilla entre el 1 y el 2. Estos son Westerman, Paris Lee, Rob Gray y Mike James. De Rob Gray, que fue clave en el buen hacer del Mónaco el año pasado, ya os hablamos en este canal como un jugador que podía haber dado un salto importante a un equipo importante dentro de la máxima competición continental. Al final se ha quedado y ahora mismo no es el único generador de juego absoluto de este Mónaco, sino que es un tipo que tiene que repartir rol y minutos con jugadores importantes como el propio Paris Lee, que ha empezado este nuevo jugador del Mónaco a un muy buen nivel, buen jugador con el bote y físicamente penetrando, muy difícil de parar. Y luego tenemos a 2 viejos conocidos como Westerman y sobre todo Mike James. El francés, Leo Westerman, que está intentando encontrar su básquet en este equipo, jugador con capacidad atlética, puede tirar, puede hacer muchas cosas en pista, jugador que si está comprometido con la causa les va a dar un muy buen salto de calidad y es un tipo a vigilar. Y Mike James, que ha empezado ya dejando detalles de su talento y siendo decisivo en la victoria frente a Unix Kazán, y un jugador que, pues obviamente la responsabilidad no le va a pesar, experiencia, calidad en Europa y un tipo que si no tiene problemas internos va a ser otra vez uno de los mejores jugadores de Europa en su puesto. A esto encima súmale un metepuntos de manual viejo conocido de la liga andesa como el serbio Andjusic, que en la Eurocup además fue una auténtica metralleta con unos grandísimos porcentajes de tiro y resolviendo muchísimo en el arco del 6,75, y luego por dentro quizás no tenga tanto tronío o tanta sensación de poderío, pero la tiene. Montellunas, ahí le tenemos al internacional lituano también como una incorporación importante. Will Thomas, que de momento no está teniendo mucho protagonismo, pero es un jugador con una gran lectura de básquet, ya lo conocemos aquí en la ACB, y con buena manita. Y luego también Dante Hall, que es un jugador realmente con un poderío físico muy importante a la hora de atacar el aro, muy difícil de frenar, y que los combo wars o los generadores de juego le buscan mucho en el bloqueo y continuación dentro de la zona central del 5 para 5. Un equipo con mano, un equipo con calidad, un equipo donde hay piezas que pueden generar alguna duda con respecto a lo mejor años pasados, como es el caso de Brock Motum, que parece que ha ido perdiendo un poquito esa esencia el australiano de hace tiempo, el propio Will Thomas, Leo Westerman, pero que es un equipo donde tienes muchos jugadores que pueden jugar en varias posiciones, un equipo que puede anotarte puntos de manera compulsiva y gente que juega muy bien por encima del aro. Buen poderío y buen potencial tanto por fuera como por dentro, aunque es verdad que por fuera a mí me llama más la atención. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace el bueno de Vesdan Mitrovic, el montenegrino, con este equipo que desde luego nos puede complicar la vida. Habrá que tener mucho cuidado con sus generadores de juego, tipos capacitados para dejar bombitas, penetraciones muy rápidas, correr mucho la pista, hacer mucho run and run y poder anotar de manera sencilla. Un equipo que encuentra rachas de manera factible porque tiene a gente con mucha calidad en sus manos. Así que habrá que estar muy pendientes a nivel defensivo, mostrar nuestro gran nivel de defensa exterior
Seguramente Taylor o Hanga, al igual que Fabián Coser, que no jugó el último partido, van a ser expertos a la hora de defender a gente como Mike James, el propio Paris Lee o Rob Gray. Y creo que esas defensas van a ser importantes, cortocircuitar a esos grandísimos distribuidores y creadores de contenido en forma de puntos e intentar cuidar pues lo que es el juego vertical de estos tipos que no se lo piensan a la hora de correr.